Decía Pablo, dice, ahora yo hago lo que yo no quiero. Porque Pablo tenía que hacer lo que se le determinó, aunque él no quería hacerlo. Eso acontece con nosotros. Y yo no tuve problema con eso. Inmediatamente yo me convertí, mi pastora, Irene Santos de Osuna, que era que me pastoreaba en ese tiempo, junto a Rojo Aurelio, un día se me acercó porque yo vendía cloro en una guagua y me dijo, Alejandro, ¿tú diezmas? Y yo le dije, yo no sé diezmar, enséñeme. Y ella me dijo, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú compras los productos? Digo, yo compro 1.500 y 1.800. Y me dijo, bueno, cuando tú terminas al final del día, si tú invertiste 1.500 y hiciste 3.000, te ganaste 1.500, tienes que sacar 150. Si tú quieres, lo acumulas todos los días y lo das semanal o lo das mensual, como tú quieras, como te sientas más cómodo. Mi hermano, cuando yo empecé a diezmar, yo vi la mano de Dios terrible. Yo no lo hacía, no era por malicia, yo no lo hacía porque yo no sabía cómo hacerlo. Al enseñarme, yo vi las puertas cómo se abrieron. No fue que eso me lo contó nadie, eso lo viví yo. Que inmediatamente yo, mire, yo siento hasta Dios. Inmediatamente yo empecé a diezmar. Mire, inmediatamente yo empecé a diezmar, las puertas se abrieron. La persona que era dueña de la guagua, que yo le alquilaba, me dijo, te la voy a dar por 6 meses, dándome 500 pesos. Yo le pagaba 600 diarios a la guagua. ¿Se regala? Regalar. Pero antes me dijo, antes de yo que empezar ese trato contigo, revísala, cómo está de motor, cómo está de chasis, y gastó como 20,000 pesos y me le entregó, toma, eso es para que no falte en los 500 pesos diarios. Yo le pagaba 600 diarios y él me la regaló. Pero esa puerta la abrió la fidelidad, mi hermano. Wow, mis amados, es interesante lo que nos ven, nos escuchan de aquel lado. Lo que hizo la fidelidad del pastor y la puerta que se le abrió al momento de ofrendar y diezmar, ya que muchos pasamos por alto esta enseñanza y estos principios. Dios me le bendiga, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Otra vez más en tu segmento, tu programa, El Otro Lado del Predicador. Más que un predicador, hoy tenemos un pastor y queremos que se presente. Dios bendiga, pastor. Dios le bendiga, mi hermano. Mi nombre es Juan Alejandro Campuzano. Estamos al frente de la iglesia Unidos por su Gracia, en Mango Finito La Pared. Amén. Para mí es más que un honor conversar con nuestro pastor, ya que mi pastor también, nuestro pastor Juan Alejandro Campuzano, acerca de lo que es el diezmo dentro de la congregación y lo que es la ofrenda. Ese es el tema que vamos a tratar, así quédate tranquilo ahí, pegado a la pantalla, porque yo sé que Dios te va a bendecir. Pastor, ¿dónde nace el pastor primeramente? Yo nací en Piedra Blanca de Jaina, allá cerca donde está el Olé ahora mismo. Esa parte, toda esa tierra ahí desde el Olé, casi hasta el muelle, era de mi familia. Ahí nací y ahí me crié. Pastor, ¿usted sintió que iba a ser pastor desde que vino al Evangelio? ¿O pasó algo? Bueno, mi hermano, un día yo preparé era como iba al tratado, masivamente, preparé 5,000 tratados para repartir ahí en Jaina. Entonces, mientras yo iba con los hermanos de la iglesia, la gente me decía, ¿usted es el pastor de la iglesia? Y yo decía, pero, ¿y por qué me preguntan eso? Pero algo que me impactó, mi hermano, por eso no podemos nosotros tener al menos a nadie. La persona que menos te cree es la que te da la palabra profética. Amén, así es. Una anciana de la iglesia que todos los días ora a las 3 de la tarde. Un día se me acercó en medio del culto y me dijo, usted va a ser pastor. La primera persona que me profetizó fue esa anciana. Y me dijo, mira, el Señor me dijo que tú vas a ser pastor. Y yo dije, esta anciana me está diciendo algo porque mi hermano, es un compromiso. Ya yo era diácono de la iglesia y yo sentía el peso del compromiso, ahora siendo diácono, ahora siendo pastor. Wow, muy fuerte. Muy fuerte. Mis amados, vemos que hay un sello, desde el inicio hasta hoy, ha habido un sello en nuestro pastor. Pastor, ¿cómo realmente se mueve, se maneja lo que es la ofrenda y lo que es los diezmos en la congregación? Amén. Es un tema muy controversial, porque a menudo tú escuchas personas
que dice, mira, el pastor se compró una jipeta con el diezmo, el pastor hizo la casa con el diezmo, el pastor se está robando el diezmo. A menudo escuchamos eso, pero hay muchas personas que no entienden el centro de lo que es el diezmo y la ofrenda. Uno dice, no, que eso es obligado, no, pero en verdad, la iglesia se maneja, todo su sistema económico se maneja con eso. No tiene otra entrada, no tiene como tienen otras denominaciones, que el gobierno le aporta todos los meses una cantidad de dinero para sustentar el ministerio. Nosotros no tenemos eso, sino que a través del diezmo y la ofrenda, que cada hermano aporta mes tras mes o quincena o diario, lo que aporta, con eso que se sustenta la iglesia. Pero, pastor, a nivel general. Creo que se ha armado mucha controversia y ha sido muy atacado los pastores en este ámbito de lo que es la ofrenda y el diezmo, ya que las personas seculares, tanto como creyentes también, claro, se hacen la idea de que los pastores viven o se suministran de lo que es el diezmo y la ofrenda. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, creo que un pastor realmente puede vivir de lo que es la ofrenda, porque dice que el que milita en el altar, claro, que también viva de ahí. Coma de él. Todo aquel que está ejerciendo, llevando una obra a continuidad o a crecimiento y está bendiciendo lo que es la comunidad, creo que tiene que vivir de ese trabajo y de ese esfuerzo. Claro, incluso esa fue la idea que tuvo el Señor desde el principio. Por eso, como el Señor sabía que los levitas se iban a encargar de todo lo que tiene que ver del ordenamiento del templo, de la enseñanza en el templo, de la limpieza del templo, el Señor le dice, como ellos van a estar dedicados solamente en eso, no lo querían en otra cosa. Entonces le dedicó el 10%, el diezmo, de todo lo que el pueblo producía, sea grano, sea trigo, sea lo que producía el pueblo, tenía que llevar un 10% al templo, o sea, a los levitas. Y los levitas de ahí sacaban un 10%. De ese 10%, entonces se utilizaba para darle a las viudas, para el gasto del templo, pero el otro 90% del diezmo era para el sustento de los levitas. O sea, el Señor desde el principio sabía y entendía que su obra, su pueblo, tenía que tener un sustento de donde poder sustentarse, valga la redundancia. Porque nosotros no podemos depender de otros medios, porque nos compromete. ¿Usted se imagina que la iglesia esté comprometida con el gobierno? Fuera un problema serio. Pues tiene que someterse, porque tiene que rendirle cuenta al gobierno de su gasto. Sí, es así. Y tiene que rendirle cuenta, y no solo eso, someterse a lo que el otro quiere. Si alguien te sustenta a ti, tú tienes que someterte al que te sustenta. Por eso la iglesia tiene que sustentarla a Dios. Y por eso el Señor dice, de lo que yo te doy. O sea, si Dios no te dio nada, tú no tienes que dar nada. Pero nosotros sabemos que desde que nosotros nos levantamos, la fuerza, el trabajo, todo lo que nosotros está en nuestro alrededor, es Dios que nos lo suple. Pero lo importante de todo esto, mi hermano, es que usted lo dé de corazón y que lo dé con alegría, que lo dé no pensando en lo que se va a hacer con él, aunque le vamos a explicar. La gente es bueno que sepa qué se hace con el diezmo, y tú sabes más que nadie que te congrega aquí, que nosotros mantenemos informados aquí a la congregación de lo que se hace con el diezmo. No es por tal vez una obligación que tenemos que hacerlo, pero nos sentimos comprometidos a tener que quitar esa mancha negra que tiene la mente de la gente sobre el diezmo y las ofrendas, sino que aquí es claro todo lo que se hace y nosotros somos transparentes con respecto a eso. Por eso, pastor, es que le estoy haciendo entrevista, porque he visto el manejo, la transparencia que se ha manejado en nuestra congregación en cuanto a lo que es el diezmo y la ofrenda. Sé que muchas personas se les cita lo que es el libro de Malaquías, acerca de las bendiciones, de que las puertas a los cielos, las ventanas se abren y que Dios hace un anuncio y dice, este pueblo me ha robado.
y le preguntan a Dios en qué, y Él dice en vuestro diezmo y ofrenda. Y a veces citamos este verso a muchas personas y se justifican de que ese fue el Antiguo Testamento, exacto, que estamos en un nuevo periodo, que estamos en una nueva era, que estamos en el tiempo de la gracia. Y a veces se puede entender, pero quiero que nos explique, pastor, si este caso está sucediendo en la iglesia, el caso que le voy a mencionar ahora, que le pasó a Ananías y a Zafira. Sabemos que Dios había, en la iglesia primitiva, Dios había hablado a los apóstoles y habían levantado diáconos para el servidumbre, para servir. Y dice que estas personas vendían sus bienes y se lo traían a los líderes para que suministrasen la pobreza que había en aquel lugar y no faltase pan en la casa de Dios. Pero dice que estos dos personajes, parece que estoy predicando, robaron. Y dice que Dios lo mató. ¿Usted cree que Dios en este tiempo puede hacer este tipo de manifestación en otra faceta o en otra forma sobre las personas que realmente no están ejerciendo el mandato del diezmo y la ofrenda en la congregación? Hay que entender algo con el asunto de Ananías y Zafira. No fue un diezmo, sino fue una ofrenda que ellos dispusieron de su corazón. Donde estuvo el centro del error de ellos fue que ellos dispusieron en su corazón darle eso al Señor. No fue que nadie se lo pidió, no fue que nadie se lo exigió, sino fue que ellos como libre albedrío dijeron, yo voy a vender mi heredad y la voy a poner a los pies de los apóstoles. Entonces, la Biblia habla de que cuando nosotros disponemos de nuestro corazón algo, ya eso no nos pertenece, ya eso le pertenece al Señor. Por eso que la Biblia habla que ellos sustrajeron. Y al ellos sustraer, robarle a Dios, Dios quiso sentar un precedente en la iglesia sobre eso. Pero en este tiempo, nosotros sabemos que hay una consecuencia que la Biblia dice, en Malaquías lo habla, y dice que Él mismo es que va a reprender el devorador. La consecuencia de no diezmar no es que Dios te vaya a matar, es que el devorador entre a tu casa. Amén. ¿No me entiendes? Entonces, yo he escuchado mucho de que la gente, las bendiciones del pueblo de Israel, la iglesia la agarra, pero los compromisos no quiere agarrarlo. O sea, si nosotros tenemos tantas bendiciones que no nos pertenecían a nosotros y Dios decidió dársela a los gentiles, ¿no verdad? Las bendiciones también vienen con ellas compromisos. Y el pueblo, tanto cristiano como no cristiano, tienen que entender por qué Dios dispuso el diezmo y para qué Dios lo dispuso. Y eso no es de ahora, mi hermano. Sí. Jesucristo en su ministerio tenía un organigrama económico para eso. Claro, por eso tenía personas que manejaban, que estaban encargados, tesoreros, tenía, vamos a decir así, cuando dice la Biblia, había secretario, había todo eso, había un organigrama, porque Jesús no quería él mismo involucrarse en asuntos económicos, pero el ministerio entraba dinero. Claro, no vamos muy lejos, pastor. Jesús también pagaba impuestos. Pagaba impuestos, exacto. Él le respetaba las leyes que ya estaban establecidas. Entonces, claro, para un ministerio pagar impuestos tiene que haber un ingreso. Exactamente. Entonces, ese ingreso tiene que venir de los feligreses que siguen o que se alimentan de dicho ministerio. Y hay algo importante de la vida de Ananías y Zafira, pastor, que quiero destacar, ya que mucha gente no han escrito y dicen, yo gano bien, yo tengo un buen trabajo, pero el dinero no me rinde. Ay. El dinero me llega por un lado y se me va por otro lado. Eso tiene que ver mucho con lo que es darle a Dios lo que le pertenece, los diezmos y la ofrenda. Sí, mire, la Biblia habla que cuando uno vaya a desprenderse algo, lo dé con alegría. Amén. Por eso que Dios ama al dador alegre, lo ama. Y el usted darle la primicia a Dios provoca algo en el mundo espiritual. Cuando dentro de tus gastos tú le das la primicia a Dios, dice, bueno, tengo que sacar el diezmo, lo pone de primero, tengo que pagar la casa, tengo que pagar la luz, tengo que pagar esto. Cuando tú vienes a cobrar, tú piensas, bueno, esto no me va a dar, pero Dios hace algo, porque tú pusiste a Dios de primero. Y nosotros, mi esposa y yo, somos un ejemplo de lo que es eso. Tenemos 7 niños, por la misericordia del Señor, no nos estamos sustentando del diezmo y las ofrendas, aunque podemos hacerlo, pero en mi casa no falta nada. Amén. Porque de todo lo que entra, nosotros
inmediatamente sacamos el diezmo y también ofrendamos. Entonces yo lo puedo dar como testimonio de que cuando usted se desprende para Dios con amor, inmediatamente Dios también acciona en el mundo espiritual a tu favor. Es importante, los que nos ven, nos escuchan, que lo que toca el pastor, que cuando uno comienza a ejercer realmente esta función de lo que es el diezmo y la ofrenda en la congregación, hay puertas que se abren misteriosamente. Usted no sabe ni de dónde vienen, ni de dónde aparecieron, pero se abren. Pastor, ahorita que me lo han hecho a mí, ¿se puede coger el diezmo o la ofrenda como préstamo? Usted sabe que hay personas que tienen su diezmo ahí, ya van de camino de que a llevarlo a la congregación, pero lo voy a coger prestado. Hacen un préstamo del diezmo. ¿Eso es permitido? Bueno, si la Biblia dice que si nosotros utilizamos el diezmo, o sea, lo tomamos prestado, tenemos que devolverle 5 veces por el valor que tomaste prestado. Escuchen a los prestamistas. 5 veces. Tiene que tomar el valor que tomaste prestado, dice la Biblia. Yo creo que nosotros estamos siendo beneficiados de algo tan bonito como es la salvación, mi hermano, que usted nos dio un peso. Y con la salvación vienen unos compromisos que también tenemos que asumir como cristianos. Y eso es como cuando usted llega a una institución. Tú llegas a una institución y cuando tú entras a la institución hay normas y hay reglas. Una norma la establece el jerárquico, aquel que dirige, y otros establecen los que están por debajo de él. Y cuando tú entras a la institución, tienes que someterse a esa norma. Cuando tú vienes al cristianismo, tú tienes que someterte a la negrita. Tienes que someterte al manual de doctrina de nosotros, que es la Biblia. Entonces, cuando usted viene, usted siendo obediente y siendo consciente que usted se va a someter, porque el mismo apóstol Pablo dijo, decía Pablo, dice, ahora yo hago lo que yo no quiero. Porque Pablo tenía que hacer lo que se le determinó, aunque él no quería hacerlo. Eso acontece con nosotros. Y yo no tuve problema con eso. Inmediatamente yo me convertí, mi pastora, Irene Santo de Osuna, que era que me pastoreaba en ese tiempo, junto a Jorge Aurelio, un día se me acercó porque yo vendía cloro en una guagua y me dijo, Alejandro, ¿tú diezmas? Y yo le dije, yo no sé diezmar, enséñeme. Y ella me dijo, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú compras los productos? Digo, yo compro 1.500 y 1.800. Y me dijo, bueno, cuando tú terminas al final del día, si tú invertiste 1.500 y hiciste 3.000, te ganaste 1.500, tienes que sacar 150. Si tú quieres, lo acumulas todos los días y lo das semanal o lo das mensual, como tú quieras, como te sientas más cómodo. Mi hermano, cuando yo empecé a diezmar, yo vi la mano de Dios terrible. Yo no lo hacía, no era por malicia, yo no lo hacía porque yo no sabía cómo hacerlo. Al enseñarme, yo vi las puertas cómo se abrieron. No fue que eso me lo contó nadie, eso lo viví yo. Que inmediatamente yo, mire, yo siento hasta Dios. Inmediatamente yo empecé a diezmar. Mire, inmediatamente yo empecé a diezmar, las puertas se abrieron. La persona que era dueña de la guagua, que yo alquilaba, me dijo, te la voy a dar por 6 meses, dándome 500 pesos. Yo le pagaba 600 diarios a la guagua. ¿Sí, regalar? Regalar. Pero antes me dijo, antes de yo que empezara ese trato contigo, revísala, cómo está de motor, cómo está de chasis, y gastó como 20,000 pesos y me le entregó, toma, eso es para que no falte en los 500 pesos diarios. Yo le pagaba 600 diarios y él me la regaló. Pero esa puerta la abrió la fidelidad, mi hermano. Wow, mis amados, es interesante lo que nos ven, nos escuchan de aquel lado. Lo que hizo la fidelidad del pastor y la puerta que se le abrió al momento de ofrendar y diezmar, ya que muchos pasamos por alto esta enseñanza y estos principios. Pastor, en este segmento tenemos preguntas picantes y entramos a la parte de la pregunta picantes, pero edificantes para los que están allá. ¿Es el dinero un obstáculo para el miembro entrar a una dimensión sobrenatural? Mire, hay cosas en el mundo espiritual, hay cosas que son ataduras. El dinero, oye lo que dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todo lo malo. Amén.
Entonces sí, el dinero puede ser un obstáculo, porque si tú estás muy atado a las cosas materiales, que el dinero es algo material, si tú estás atado puede ser un obstáculo. Amén. O sea, claro que sí. Si tú eres una persona que está muy atado a las cosas monetarias, eso va a ser un obstáculo, porque en el mundo espiritual hay portales que se abren y hay portales que se cierran. Amén, así es. Entonces, el Jesús le dijo al joven rico, le dijo, bien ha hecho desde tu juventud. Estaba contento el muchacho. Ha guardado todos los mandamientos, porque cuando le dijo, mira, suelta esos chelitos que tú tienes por ahí, parece que el muchacho era muy poderoso y sígueme. Él se entristeció y eso fue lo que impidió que él entrara. Quiere decir que el amor al dinero es un obstáculo para tú entrar al reino de los cielos. Interesante, mis amados, enfocarse, enfatizarse. No estamos hablando de que usted tiene que ser pobre, sino no ame al dinero, sino enfatícese y enfóquese en Dios. Porque yo creo que uno de los factores, y esto lo estoy diciendo yo, no el pastor, desde que las personas no realizan lo que son los diezmos y la ofrenda con frecuencia o como debe ser, es porque realmente aman el dinero. Porque el amar el dinero es como una persona que tiene, vamos a decirlo así para que se puedan tener, un mal olor, pero no percibe ese mal olor, pero los demás lo pueden apercibir. Entonces hay personas que de una forma u otra aman el dinero, aunque no les es manifiesto. Y esto yo creo que es importante para alguien. Si sientes que no puedes diezmar, no puedes ofrendar, tienes que orar, porque se está manifestando una raíz del amor hacia el dinero en tu vida. Amén, pastor, segunda pregunta y muy interesante. ¿Es el diezmo y la ofrenda un sacrificio para el hombre de Dios? El diezmo se puede ver como es algo y la ofrenda es otra cosa. El diezmo, la ofrenda es un desprendimiento voluntario. O sea, el Señor te pone en tu corazón, de esos 1,000 pesos que tú tienes en el bolsillo, deposita 500 en la ofrenda. O al hermano que está cerca de ti, tiene una necesidad, el Señor te dice, ofréndale 500 pesos de eso. Eso es algo voluntario. Pero el diezmo es algo establecido bíblicamente, que eso separa una cosa de la otra. Una es un establecimiento y el otro es algo voluntario. Amén. Pastor, le hice esa pregunta porque en una ocasión el salmista David dice que no quería darle nada a Dios que no le costase su sacrificio. Entonces, creo que las personas a veces obvian el ofrendar porque no lo ven como un sacrificio, no lo ven como algo que realmente tiene que desprenderse aunque lo necesiten. Porque si obviamos o analizamos como creyentes y como personas actuales, el dinero siempre ha sido necesario. Claro, siempre. El dinero nunca dejará de ser innecesario. ¿Entienden? Por más que uno consiga o por más que uno adquiera, siempre saldrá de la nada una necesidad. Claro. Entonces, si no visualizamos eso como un sacrificio, creo que nunca lo vamos a ejercer tal como la palabra lo dicta. Exacto. Porque vemos al mismo Hijo de Dios, Jesús, que dice, Padre, si es tu voluntad, es decir, no es algo que yo quiero, es si a ti te place, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Porque si es como yo quiero, fácilmente aquí ahora mismo desaparezco y aparezco en el cielo y hago una fiesta con los ángeles. Claro. Entonces, él está diciendo, yo tengo que operar en un sacrificio ahora para manifestar la voluntad que tú quieres. Un sacrificio voluntario y con alegría. Ese es el punto. Porque el sacrificio en aquellos tiempos sacaban el animal más gordo. O sea, de todo tu rebaño, tú no sacabas el más flaco. Amén. Sacaba el que estaba más en salud y el que estaba más gordo. El mejor. Pero tú lo dabas contento. ¿No entiendes? Era un sacrificio porque tú estás sacando de tu arca un animal que te puede costar un buen dinero, pero tú lo dabas con alegría. Amén. Y es un sacrificio que tiene sus beneficios. Claro que sí. Vamos a la siguiente pregunta, picante pero edificante, pastor. Dale. Pastor, ¿es el diezmo una obligación? Está fuerte la pregunta. Está fuerte. Todo va a depender la visualización que tiene la persona. Yo mismo no lo veo como una obligación porque ya se hizo una costumbre en mí. Cuando algo es una obligación es cuando tú no lo haces como costumbre. Ya yo, el diezmo es parte de mis gastos. Amén. O sea, al ser parte de mis gastos, yo no lo veo como una obligación, sino lo veo como un compromiso. Wow, muy importante. ¿Usted me entiende? Cuando usted dice, bueno, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar aquello, y dentro de esos gastos tú dices, yo tengo que pagar el diezmo, tú no lo vas a ver
como un compromiso, no lo va a ver como una obligación, sino como un compromiso que tú tienes. Y te voy a decir algo muy fuerte, que tal vez gente no lo han pensado. Nosotros pagamos un 18% de ITEVI en todo lo que consumimos. Wow. Pagamos un 18% de impuestos sobre la renta a lo que gana más de 35 mil pesos. Y nadie se queja por eso. Wow. Nadie le duele eso. Y tú no sabes para dónde va ese dinero, ni lo que se hace con ese dinero. Es importante. Y tú lo pagas contento. Pero nadie cuestiona al Estado por ese dinero que te desvenga, que te saca de tu arca, que te saca de tu dinero, que no llega ni siquiera a tu mano. Antes de tú cobrar, ya ese dinero es arrancado de tu mano y nadie lo cuestiona. ¿Por qué las personas cuestionan el diezmo? Porque esto es como algo que se vincula con lo espiritual. Y siempre lo espiritual va a tener una guerra con la carne. Eso es así. Siempre va a tener una guerra con la carne. Entonces, esa guerra con la carne, nosotros tenemos que someterla a la cruz del Calvario. Amén. Crucificarla ahí mismo. Muy importante. Última pregunta, mis amados, dice que usted quiere escuchar más del pastor, pero eso será la próxima. Última pregunta, pastor, ¿es posible o es prudente que un miembro tome el diezmo, del diezmo que le corresponde a la iglesia y que se lo dé a otro hermano sin antes tener una consultación con su pastor? No diezmaron. Explíquenos por qué, pastor. Porque la Biblia dice que tú tienes que llevar los diezmos al alfolí. Cuando llegan al alfolí, buen punto. Cuando llevan al alfolí, las necesidades que hay en la iglesia son suplidas a través de ese diezmo. Cuando tú tomas el diezmo y no lo llevas al alfolí, sino que lo llevas a otro lugar, tú se lo ofrendaste a esa persona, tú ofrendaste, no diezmaste. Es decir, que hay que consultar primeramente con el líder, a ver qué opinión da el líder, porque realmente, pastor, en este tiempo estamos sufriendo de muchos evangélicos vivos que demuestran escasez, pero tienen riqueza. Sí. Ay, esto fue muy profundo, esto no es para, este grupo. Pero está pasando mucho, pastor, y creo que la iglesia tiene que hacer conciencia y comenzar a trabajar conforme a como dicta las Sagradas Escrituras. Me han hecho esa pregunta varias veces y yo le he dicho que consulten a su pastor y le digan al pastor, el pastor le dé el visto bueno, al pastor decirle que sí, ya usted diezmó, porque usted tiene la autorización de su pastor. Es bueno saber y enfatizar que todos los gastos de la iglesia, luz, teléfono, el aire que consume, toda la comodidad que tiene la gente cuando entra es a través del diezmo y la ofrenda. La necesidad de la viuda, la necesidad de un hermano. Hay momentos, hermano, que la finanza de la iglesia da rojo. O sea, cuando tú cierras el mes, los gastos te dan rojo, o sea, son más los gastos que la entrada. Wow. Y mucha gente piensa verdaderamente, wow, pero se están haciendo ricos los pastores. Hay veces que tenemos que sacar nuestro cuarto para ayudar a un hermanito, darle una receta, mandarlo al médico. Nosotros, usted sabe más que nadie, hemos reparado casas y es el proyecto que tenemos en la iglesia un tiempo, el poder del mismo diezmo de la ofrenda, reparar una vivienda, 2 viviendas al año. Ese es el proyecto que tenemos. Pero es importante que sepa que usted tiene que desprenderse de su diezmo y su ofrenda contento, feliz y sin tener dentro de su corazón una atadura con eso. Y algo que me pasó una vez, con esto vamos a cerrar, y es que en una ocasión yo diezmaba cuando estaba allá y yo veía la necesidad de muchas personas en el pueblo y yo cuestionaba al pastor que qué está haciendo con el diezmo, qué está haciendo con el diezmo. Pero yo ahora que estoy pastoreando me doy cuenta que hay veces que la gente cree que están depositando un dinero en el banco y está igualdado. Pero todavía no ha llegado bien el dinero a la casa, que otra cosa, todo lo que entra, todo lo que sale está anotado. Amén. Allá, aquí en la iglesia, lo que entró y lo que salió, y al final se sepa si quedó, cuánto quedó. O sea, las finanzas aquí están registradas, se sabe cuándo entró, no que eso entró con los cuartos del pastor y el pastor lo va a gastar como quiera, no. Si el pastor gastó en una hermana una receta, se anota ahí. 500 pesos se le dio a fulana aunque nadie lo sepa. Para la viuda se le dio tanto, para la otra la viuda, porque ahí va de viuda en la iglesia. Amén. Entonces nosotros todas esas necesidades se suplen a través de ahí, el pago de la iglesia, y usted sabe más que nadie que ahora estamos en construcción. Amén. Todo lo que está entrando es para las necesidades y para la construcción. Mis amados, acaban de escuchar realmente una enseñanza acerca de lo que es el diezmo y la ofrenda.
creo que muy detallada para que todo aquel pueda comprender, tanto los laicos como los medios laicos, como los que no son laicos, puedan comprender lo que se hace y cómo se usa. Y algunos pastores, sé que muchas instrucciones nuestro pastor le hará saber cómo informarle a su iglesia lo que se está haciendo, amén. Porque si está pasando por este caos de que los miembros se están levantando, quizás es porque no informa o no das detalles de lo que está aconteciendo. Y quiero decir, para conferencia, charla o para prédica, porque lo hemos visto predicar bajo fuego. Si usted no lo cree, vaya a nuestro canal, le vamos a un link ahí arriba. Pueden invitar a nuestro pastor, que él está dispuesto y está a la orden. Dejaremos que él dé su número, cómo contactarse con él. Amén. Dios le bendiga a cada uno de los suscriptores de este canal. Mi nombre es Juan Alejandro Campuzano. Mi número es 829-904-8527. Así que un placer haber estado con ustedes. Dios le bendiga a todos. Recuerden, comenten, suscriban y compártanlo con alguien. Hasta la próxima. Dios bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano.